Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Hoy celebramos el Domingo de la Sagrada Familia y leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Comienza el Evangelio diciendo que los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Y subrayemos ese cada año porque eso habla de una fidelidad viva de María y de José. Pero el clima histórico y sociológico, la atmósfera religiosa en la que Jesús crece, es la espiritualidad del Antiguo Testamento. Y el libro del Éxodo decía que todos los varones debían ir 3 veces al año para presentarse ante el Señor, a Jerusalén. 3 peregrinaciones cada año. Partir de su casa, estar una semana caminando a pie hacia Dios, hacia cuya presencia real se sentía en el templo de Jerusalén. Iban cantando los salmos de llegada. El canto que cantamos nosotros, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, es el salmo que cantaban cuando se comenzaba a ver la ciudad de Jerusalén. Cuando el niño cumplió 12 años, dice, fueron a la fiesta según la costumbre. En Israel, como en muchos lugares, hay un momento en la adolescencia, juventud, que se entra en el mundo de los adultos, después de un tiempo de catequesis. Y en Israel hablan del ser bar mitzvah, hijo de la ley. Y ese día, ese jovencito, se le pedía que subiera al ambón de la sinagoga para leer la Torá, la ley. Pasados aquellos días, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron entre los parientes y conocidos. Es un golpe muy fuerte para la Sagrada Familia. Es como una crisis de relación entre Jesús y sus padres. Muchas veces podemos leer este incidente pensando más bien psicológicamente en la crisis de familia. Fíjense, este es el único dato que tenemos de los 30 años de vida oculta de Jesús. Un jovencito que desaparece, que se escapa, que hace sufrir a sus padres. Está claro que Jesús no ha puesto ninguna maldad en este gesto. Es evidente que el autor, San Lucas, nos lo cuenta por otro tipo de razones, no es por psicología de la adolescencia. Pero qué bueno es que también los papás inquietos, con hijos difíciles, sientan que también María y José han vivido esto. Y en cuanto al adolescente Jesús, descubrimos que tenía todo un espacio de libertad. Es solo después de un día de camino que se dan cuenta que no está allí. Porque debía estar acostumbrado a estar con amigos, con otros jóvenes, tener sus propias relaciones, y sus padres no estaban constantemente vigilándolo, porque confiaban en él. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. El verbo buscar va a aparecer 4 veces en este relato. Aquí se trata de una búsqueda física, pero toda la Biblia utiliza este lenguaje de buscar y encontrar para hablar de la búsqueda de Dios, que está en el corazón de toda vida de un creyente. La fe es búsqueda. Dios es aquel que sin cesar tenemos la impresión de que le encontramos, luego de que le perdemos, luego de que le encontramos de nuevo. Dios es aquel que no podemos poseer porque su trascendencia es superior a nosotros. Es aquel sobre el cual no podemos agarrarlo con nuestra mano. Aquel que se escapa de todas las categorías en las que el ser humano quisiera encerrarlo. Dios está más allá de todo. Y eso nos viene a la memoria en el Cantar de los Cantares. Las relaciones de la humanidad con Dios son comparadas a una joven enamorada que busca a aquel que su corazón ama y que no lo encuentra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿yo soy un buscador de Dios o no? Al tercer día lo encontraron, en el templo, sentado en medio de los doctores. Está claro que San Lucas relee este acontecimiento a la luz de lo que ha pasado en la Pascua, la muerte y la resurrección. Hay muchos indicios que dirigen el corazón del creyente hasta esta contemplación. Miren, habían subido a Jerusalén para la fiesta de Pascua.
Y Jesús un día también subirá a Jerusalén para la Pascua, cuando su muerte. En segundo lugar, Jesús desaparece y se le encuentra al tercer día. Y esto nos evoca otra Pascua. Resucitará al tercer día. Y hay un término que dice, es necesario que yo esté en casa de mi Padre. Pero es un lenguaje que Lucas utilizará muchas veces para decir cómo Jesús es fiel a obedecer al Padre y a cumplir lo que las Escrituras decían sobre su pasión. En cuarto lugar, el tema de la incomprensión. No le comprendieron. Esto es habitual cuando se habla de la pasión. Los discípulos no comprendieron. Y esto, el no comprendieron se convierte casi como un estribillo para decir cómo los discípulos no llegaban a seguir a Jesús y a entenderlo. En quinto lugar, cuando a Jesús se le encuentra, está sentado en la casa del Padre, en el templo. Y es la resurrección y la ascensión que hace que Jesús se siente a la derecha del Padre. Y finalmente el reproche. ¿Por qué me buscaban? No hace pensar a aquel otro reproche que hace a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Sí, para encontrar a Jesús, para comprender quién es Él, hay que recorrer el camino de su Pascua, de su paso al Padre. Yo me voy al Padre, decía, para hablar de su pasión. Y al descubrir este aspecto de Pascua profundo, en un incidente doloroso de vida familiar, los papás y las mamás de hoy tienen que entender que José y María han pasado por ahí, que la vida nace también de un determinado morir en algunos momentos, que ellos podrán encontrar la esperanza de no haber perdido definitivamente a su hijo. Esta crisis actual que pasamos es como una fase dolorosa del Viernes Santo, pero nosotros esperamos, Señor, la fase luminosa de cuando te encontramos. Pues estaba sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Para el judaísmo el templo es el lugar sagrado de la presencia de Dios. Y Jesús se nos presenta aquí como un joven, un niño, un adolescente precoz, inteligente, atento, que conoce las Escrituras y tiene dos cualidades humanas esenciales. Sabe escuchar y es abierto y sabe interrogar. Y al verlo, sus padres se quedaron atónitos. Y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Los padres habían dejado un cierto espacio de libertad a su hijo, pero no abdican de su responsabilidad. Lo han buscado y ahora le piden explicaciones con un tono de afecto, pero también de firmeza. Y es María quien interviene, porque ella ha sufrido horriblemente. Está rota en su amor materno. Al comienzo de este texto, Lucas habla de Jesús como un muchacho, la palabra pais en griego, joven. Pero en este momento, María habla de mi pequeño, mi pequeño. Es como que le sale la herida de su corazón materno. Es decir, Dios te salve María, tú que comprendes a las mamás que sufren por sus hijos, ruega por nosotros. Y él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que era necesario que me ocupe de las cosas de mi Padre? Esta, si se dan cuenta, es la primera palabra que Jesús pronuncia en el Evangelio. Y es la única palabra de Jesús que conocemos de él durante 30 años. Que es largo, 30 años. Dios no es un parlanchín que está hablando a todas horas, ¿no? Esta única palabra es para revelarnos la suprema conciencia que Jesús tiene de su identidad profunda. Y noten otra cosa, María le habla de su padre, José, tu padre y yo, y Jesús replica hablando de otro, que él llama mi padre con mayúsculas. Y es en la casa de ese padre, en el templo donde él se encuentra. De hecho, la primera palabra del Padre después del bautismo de Jesús será, este es mi Hijo. Ahí vemos que Jesús está siempre vuelto hacia el Padre. Entramos en el misterio de la Trinidad. Desde su juventud Jesús es el adorador del Padre, el que vive de cara al Padre, tratando de hacer la voluntad del Padre. Podemos imaginar largas horas de oración
gozosa y adorante que este muchacho de 12 años pasaba con su padre. Y más tarde nos dirá el Evangelio que Jesús pasaba noches enteras en oración. Y la última palabra de Jesús era: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos subrayado antes esa palabra es necesario, porque a veces no se traduce aquí, una traducción que dice debo ocuparme. Es necesario, habla de la voluntad de Dios. Y esto es característico de cómo Jesús vive tratando de hacer lo que el Padre quiere. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Es necesario que se cumpla en mí lo que dice la Escritura. No era necesario que Cristo sufriera mucho para entrar en su gloria. Es necesario que se cumpla todo lo que ha sido escrito de mí. Son citas de San Lucas. Y San Pablo hablará de la obediencia de Jesús, lo que nos salva. Este es un secreto de la personalidad de Jesús. Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esto debe ser una característica de nosotros, los cristianos, darle prioridad absoluta a lo que Dios quiere en nuestra vida. Es necesario que estemos en la casa del Padre, que estemos en la voluntad del Padre. Pero ellos no entendieron la respuesta que les dio. Es duro. Lo han encontrado físicamente, pero tienen que continuar buscándolo espiritualmente. No lo comprenden. Como habrían comprendido los acontecimientos maravillosos de Belén después de la Navidad. María no podía no recordar lo que el ángel le había dicho: será grande, será llamado Hijo de Dios. Pero cuando pensamos en la vida de María, no pensemos que todo ha sido tranquilo. Ella ha tenido también que hacer actos de fe. Ella también, como dice el Evangelio, nadie ha visto a Dios. Y aquí tiene que volver a decir su sí. El sí que ella dijo el primer día hay que completarlo con otro sí, aunque sea esta vez en la noche de la fe, sin comprender. Incluso las revelaciones de los ángeles no suprimen la fe que es necesaria. Y termina el Evangelio diciendo que entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. María guarda todo esto en su corazón. Todo se aclarará un día más tarde, pero ella vive en esperanza. 18 años más tarde, él tiene 12, hasta los 30 de la vida pública, muchas cosas no se aclararán. Pero Jesús retoma otra vez la vida familiar y el silencio de Dios. Y esto habla mucho del valor de lo cotidiano, de lo que nos parece banal, de lo que nos parece familiar. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo de la Sagrada Familia y que Dios les bendiga.